tutora docente, doctora Tania Rodríguez, a los lectores del trabajo de tesis, a la licenciada Patricia Claure y a la licenciada María Eugenia Irigoyen. Bienvenidos todos los que están acompañando a esta defensa de tesis denominada Entre la granja y el crafting, la influencia del videojuego del Stardew Valley en el aprendizaje del inglés de los estudiantes de inglés 1 de la carrera del tesis aplicada a la enseñanza de lenguas, que va a ser presentada por la universitaria Camila de Jesús. Antes de iniciar con la presentación del trabajo, vamos a pedirle al doctor López por favor leer la resolución de la defensa de trabajo de tesis, por favor. Muy buenos días, voy a hacer lectura de la resolución que avala la presentación de hoy día. Resolución Vicerrectoral 88/2022. Vistos, la nota de fecha 7 de marzo de 2022 de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación solicita la emisión de resolución vicerrectoral que aprueba la resolución del Consejo de Carrera número 11/2022. La nota de 29 de diciembre de 2021, suscrita por el doctor Grevi Rioja Montaño, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, por la que le informa que la facultad a su cargo no cuenta con consejo facultativo. Que la nota de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas remite al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación la resolución de Consejo de Carrera número 10/2022, 11/2022, que se refiere a la designar a los docentes miembros del Tribunal Evaluador y aprobar la presentación y defensa virtual de la tesis de grado presentada por la universitaria Ramírez Soto Camila de Jesús. Que la nota de fecha 7 de marzo de 2022 de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación solicita la emisión de resolución vicerrectoral que apruebe la resolución de Consejo de Carrera número 11/2022. La misma se refiere a la designación del Tribunal Calificador de la tesis de grado presentada por la universitaria Camila de Jesús Ramírez Soto. Que conforme se tiene acreditado, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación no cuenta con consejo facultativo, por lo que es procedente la aplicación del artículo único de la resolución rectoral número 980/2016 del 25 de noviembre de 2016, que indica: las unidades académicas que no cuentan con consejo facultativo será el vicerrectorado la instancia que resuelva los asuntos académicos. Por tanto, el vicerrectorado resuelve aprobar la resolución de Consejo de Carrera número 11/2022 en sus 3 artículos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La misma se refiere a la designación del Tribunal Evaluador del informe de la tesis de grado presentada por la universitaria Camila de Jesús Ramírez Soto, titulada Entre la granja y el crafting, influencia del videojuego Stardew Valley en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de inglés 1 de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Conformada por el siguiente tribunal: licenciada Paola Valdés, presidenta del tribunal; magíster Tania Rodríguez Chávez, tutora; magíster María Eugenia Irigoyen Arzabe, tribunal; licenciada Patricia Angélica Claudia Richard, tribunal. Artículo segundo. Proceder a la presentación y defensa virtual del trabajo de grado según el protocolo establecido en el reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón. Eso es todo. Muchas gracias, Adolfo. Una vez leída el acta de resolución de defensa de la tesis de grado, Camila, ¿estás lista? Tienes entre 20 hasta 30 minutos para hacer la presentación de tu trabajo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas las personas presentes. Entonces, como ya se dijo, mi nombre es Camila Ramírez y hoy día voy a presentar mi tema de investigación, que fue Entre la granja y el crafting, la influencia de un videojuego llamado Stardew Valley en el aprendizaje y adquisición del inglés en una población del área. Esto naturalmente está compuesto por los 6 capítulos pertinentes. Escucho eco. Perdón. ¿Alguien? Ya. Entonces está compuesto por los 6 capítulos pertinentes. El primero, la presentación del tema, al cual le va a seguir el diagnóstico situacional para pasar al marco teórico. Luego revisar la propuesta, ver el informe de la implementación y finalizar con conclusiones y recomendaciones. En un primer lugar, entonces, vamos a ver la situación problemática. Al lado están los objetivos. ¿Cómo surge entonces la idea para esta investigación? Por un lado, son 2 factores centrales.
En primer lugar está el hecho de tener al inglés como una lengua extranjera, es decir, que no está en nuestro contexto geográfico más inmediato. Y también a eso se le suma las estrategias de aprendizaje autónomo. ¿Pero de qué manera? Es el hecho de que a lo largo de mi experiencia empírica estudiando en LAEL, me percaté que no muchas personas tenían estrategias de aprendizaje autónomo, es decir, donde estudiaran fuera de las horas de clases normales. Por lo tanto, esto puede incidir, ¿cierto?, en cómo en si se desarrollan o no, o qué tanto se desarrollan y se desenvuelven con las habilidades lingüísticas, ya sean receptivas o productivas. Como se sabe, aquellas que siempre causan mayor problema son las productivas, por sobre todo hablar. Es por eso entonces que yo veo a los videojuegos como una herramienta que puede facilitar el desarrollo de habilidades lingüísticas siempre y cuando se encuentren bajo ciertas circunstancias. Es así entonces que el objetivo general de toda la investigación es analizar la influencia del videojuego Stardew Valley en el aprendizaje y adquisición del inglés en los estudiantes de Inglés 1 de la gestión 2 2020 en LAE. Los específicos tenemos en primer lugar determinar qué dificultades solamente de aprendizaje tienen de esta lengua extranjera, la misma población ya mencionada, y también describir qué factores intervienen en el proceso de aprendizaje y adquisición del inglés junto a Stardew Valley. Luego, bueno, por el carácter de mi investigación, de investigación-acción, tengo también objetivo que va evocado más al diagnóstico situacional. Es decir, que se hace una revisión preliminar respecto a cómo se encontraban los estudiantes con relación a dos temáticas. A la dificultad de aprendizaje con el inglés, y esto luego salen los otros dos objetivos específicos, de describir el manejo de habilidades lingüísticas y estrategias autónomas para el aprendizaje y estudio independiente del inglés, y también identificar el manejo de los recursos TIC. Ahora, ¿por qué está esto? Porque, claro, por un lado este videojuego se utilizaba con alguna herramienta TIC, con una computadora en este caso, pero también porque hay que considerar que este trabajo de investigación es realizado en plena pandemia. Entonces, se estaba realmente al 100% con lo que eran las computadoras, que el Meet, el Zoom, el celular, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron la metodología del diagnóstico? Por un lado, el tipo de estudio fue naturalmente descriptivo, ya que se buscaba ahondar, describir en la relación con el videojuego y el aprendizaje. El enfoque fue cualitativo, puesto que se carece de datos numéricos fuertes. Se utilizaron más que nada entrevistas, grupos focales, autoobservación, y claro, sí cabe mencionar que se utilizaron dos técnicas e instrumentos que sí eran de la parte cuantitativa. Luego, en cuanto al método, como ya mencioné, el eje principal fue una investigación-acción donde se investiga, y de manera paralela también se plantea algún tipo de actividad o la implementación de algo, que en este caso fue sesiones de videojuego. Y también de manera colateral, como a modo de apoyo, fue la etnometodología, que se utilizó principalmente para ver qué factores se interrelacionaban entre sí, cuál influenciaba, cuál no, y cuál tal vez tenía un grado mayor. La población estuvo compuesta por 11 estudiantes, 8 mujeres y 3 hombres. En cuanto a las técnicas e instrumentos, pueden ver a mano derecha, estaba la evaluación de aprendizaje, cuyo instrumento es la evaluación de proficiencia o Proficiency Test. Luego la entrevista a profundidad con 2 guías de entrevista, la encuesta con un cuestionario facilitado por formulario de Google, una autoobservación llevada a cabo por un Game Journal, de esto les voy a mostrar un ejemplo, y el grupo focal con su guía de entrevista. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo eran los Game Journals, que era donde yo les solicitaba que después de cada sesión de videojuego tenían que llenar esto. Tenían que decir, habían preguntas más relacionadas al área del inglés, por ejemplo, qué expresiones habían aprendido, qué vocabulario, y teníamos otras que iban más relacionadas a lo que era ya la jugabilidad, bueno, no la jugabilidad, sino que más bien como lo que habían hecho durante el día, a quién habían conocido, dónde habían ido, o también qué habían hecho. En cuanto al procedimiento de recolección e interpretación de la información para la fase diagnóstica, se utilizaron 3 instrumentos. Teníamos la entrevista inicial, que junto a la encuesta funcionaron más que nada para recopilar información preliminar respecto a cómo se encontraban en relación a distintas cosas, ya sea si tenían relación previa con videojuegos, de qué manera, cómo era su aprendizaje del inglés, entre otros. Y naturalmente luego la prueba diagnóstica. En cuanto a la fase de implementación, tenemos la primera etapa, que era el proceso de descarga e instalación. Luego las sesiones junto al Game Journal, que esto duró alrededor de 3 semanas y media, para finalizar con las actividades, que era una actividad intermedia, una actividad interactiva oral, la entrevista y el grupo focal.
Para el procesamiento de datos se lleva a cabo la sistematización de estos, es decir, la transcripción, luego la categorización, yo lo hice con colores y por objetivos, y finalmente la triangulación, que en este caso fue especialmente entre instrumentos. ¿Cuáles fueron los resultados del diagnóstico? Respondiendo al primer objetivo en cuanto a habilidades lingüísticas, se vieron tanto dificultades como fortalezas. En cuanto a las dificultades estaba el hecho de que sí se presentó un poco de problemas al momento de tener que formar oraciones negativas y también de preguntas abiertas, es decir, aquellas que comenzaban, por ejemplo, con what, why, where, who, when, etcétera, etcétera. Y también la conjugación de verbos en tercera persona singular en el presente simple, es decir, añadir la S, también en el pasado simple, especialmente con los verbos irregulares, y el presente continuo, esto tanto a nivel oral como escrito. Luego en fortaleza sí se demostró que había bastante consolidación al momento de formar interrogantes para solicitar información personal, como por ejemplo, where are you from, what's your name, how old are you, y otros. Y también había facilidad para reconocer vocabulario siempre y cuando estuviera acompañado de imágenes. En cuanto a las estrategias personales para el aprendizaje y adquisición del inglés, se encontraron distintos tópicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que la música fue una de las actividades preferidas por parte del grupo para estudiar inglés. Luego YouTube como una de las plataformas preferidas también para acceder a medios visuales, pero acceder teniéndolo en cuenta desde dos entornos. Primero, viendo videos que se evocaban directamente a la lengua en su estudio formal, es decir, por ejemplo, conjugaciones, tiempos, expresiones, y por otro también como material auténtico, es decir, cosas que no eran para necesariamente aprender, como la música o películas. También 8 estudiantes de 11 utilizaron Duolingo, pero en algún momento se terminaron aburriendo y lo dejaron. Luego también el estudio independiente, es decir, fuera de las horas de clase, era de 2 horas a nivel semanal. Las redes sociales fueron calificadas como una fuente de material, y finalmente había una fuerte preferencia por el celular sobre la computadora. Pasemos entonces al marco teórico. Primero, se define la lengua desde dos ámbitos, una parte que tiene que ver más con teoría y otra parte que tiene que ver más con el área educativa. En cuanto a la parte teórica, se definió a la lengua para esta investigación con base a 3 enfoques. Al funcionalismo lingüístico, que menciona que la lengua tiene un rol en la sociedad y se desarrolla en esta. Luego a la psicolingüística, que la ve naturalmente como una capacidad biológica que se desarrolla pero que también se adapta, por lo tanto requiere de elementos externos. Y finalmente a la lingüística aplicada, que la ve como una entidad social y cultural sin dejar de lado el ámbito formal de la lengua. En cuanto a la parte educativa, es decir, la naranjita, tenemos lo que es naturalmente la lengua vista como la lengua materna o primera lengua, que es la primera que uno adquiere en el seno familiar. A esta le sigue la segunda lengua, que con esto ha sido un poco de complicación en cuanto a la definición, porque se la podía entender desde un lado como la segunda lengua más fuerte, más predominante en el contexto social, por ejemplo en el caso de Cochabamba sería el quechua, pero también la segunda es de manera ordinal. Mi lengua materna es el español, tal vez mi segunda lengua puede ser el inglés o el francés o incluso el quechua. Luego, naturalmente, tenemos la lengua extranjera, que es aquella lengua que no está en nuestro contexto geográfico más inmediato. Ahora, como pueden ver, en ciertas partes yo coloco aprendizaje y adquisición. ¿Por qué coloco esto? Primero hay que entender qué son estos dos conceptos. Aprendizaje es definido generalmente como aprender una lengua en un aspecto formal, es decir, en una clase, con un método, con cosas que estén orientadas para ello. Sin embargo, la adquisición se tiene vista, por ejemplo, como aquella que yo aprendo sin necesidad de este proceso formal. Yo la aprendo en mi hogar o porque me cambié de país y simplemente estoy sumergida en este ambiente. Sin embargo, se dio este conflicto teórico para mi investigación porque cabe mencionar que la población, estas 11 personas de Inglés 1, tenían clases de lunes a viernes de inglés 1 hora y media, pero al mismo tiempo se les plantea este tipo de proyecto donde tienen que jugar un videojuego, Stardew Valley, y lo juegan de manera libre. Yo lo único que les dije era jueguen por lo menos 4 horas semanales, ya la distribución dependía de ellos y de ellas. Por lo tanto, se da un poco de este conflicto. Sin embargo, yo, mientras leí teoría, veo que actualmente, especialmente con esto del Internet, es súper ya difícil tener esta diferenciación tajante respecto a aprendizaje y o adquisición. Por lo tanto, yo tomo ambos como opciones para sus procesos.
En cuanto a las habilidades lingüísticas, de manera muy breve, tenemos las habilidades receptivas, que está compuesta por la lectura y también por escuchar. Y por otro lado tenemos las habilidades productivas, que es escribir y hablar, siendo esta última la que suele causar más conflictos. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, que nuevamente tienen que ser autónomas, es decir, gestionadas especialmente por los educandos, se tiene que mencionar que estas son organizadas nuevamente por estos mismos y que también tendrían que fomentar el aprendizaje autónomo. ¿Por qué planteo yo esto? Porque considero que los videojuegos pueden ser utilizados como una estrategia colateral de apoyo para el aprendizaje, en este caso del inglés. Al mismo tiempo, el uso de estas estrategias puede ser consciente o semiconsciente, y esto va a depender totalmente de la motivación y el grado de reflexión que tenga el educando respecto a su propio proceso. Finalmente, se utilizan para mejorar el conocimiento y consolidar también la comprensión de la lengua meta. Existe una variedad bastante amplia respecto a tipos de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, para esta investigación se consideran solo 4. Están las metas cognitivas, que son aquellas evocadas directamente a la lengua de manera formal. Luego tenemos las cognitivas, que también consideran a la lengua en su aspecto formal. Sin embargo, se realiza un análisis, una reflexión respecto a ellas. En cuanto a lo social, quiere decir más este tipo de estrategias que requieren que yo interactúe con una tercera persona o con un grupo. Y finalmente, el afectivo, que guarda una estrecha relación con lo interpersonal. ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis objetivos? De manera correlacionada están los manejos de los TICs, porque los TICs nos permiten tener acceso a bastantes tipos de estrategias, ya sea foros o cosas más formales como videos de YouTube directamente hacia la gramática, o los videojuegos como en la parte social, ¿cierto? Entonces es así que los TIC nos presentan a la lengua en un contexto real. Sí, cuando aprendemos una lengua lo vemos con los métodos generalmente, ¿no? Que no está mal. Sin embargo, luego al enfrentarnos en situaciones de uso real, podemos vernos un poco confundidos. Es así que el Internet o cualquier otra tecnología nos presenta nuevamente a la lengua en un contexto real, donde se lo utiliza realmente tal vez por gente nativa. Luego también nos facilita acceso rápido y masivo a la información en inglés, nuevamente en el contexto ya anteriormente mencionado. Tenemos un montón, una gama realmente amplia de información respecto a la lengua, especialmente el inglés, siendo que ya ahora es una lengua franca en estos medios. Y finalmente, se pueden encontrar materiales para distintos estilos de aprendizaje, ya sea que yo aprenda mejor escuchando o leyendo, o haciendo alguna actividad, o incluso interactuando con gente. Ya pasando un poco a lo que es la teoría, mucho más relacionada a la investigación, pasamos a los métodos de aprendizaje con tecnologías. Naturalmente tenemos nuevamente una gama bastante amplia respecto a esto, como el CAL, que surge en los años 80. Sin embargo, para esta investigación se consideran 2. Por un lado, el aprendizaje de lenguas asistido por celular se toma en consideración porque, de nuevo, los estudiantes realmente estaban mucho más afianzados en cuanto al uso del celular. Y por otro, que es el más fuerte, el aprendizaje de lenguas basado en juegos digitales, por su sigla, del inglés DGPLL, que significa Digital Video Game Based Language Learning. Ahora, aquí tenemos 2 tipos según el autor en el cual yo me basé, que es Reinhardt. Él nos menciona que tenemos la gamificación, ¿cierto? Que es implementar ciertas características particulares de juegos a un aula de lenguas, por ejemplo, tener niveles, tener roles, entre otros. Sin embargo, también tenemos estos otros que son los videojuegos vernáculos. Stardew Valley es un juego vernáculo. ¿A qué me refiero con esto? A que no es un videojuego que está hecho para aprender o enseñar una lengua o algo. Está simplemente para que uno lo disfrute en su tiempo de ocio, de tiempo libre. Ahora, vamos a pasar a explicar esto del DGPLL, pero desde enfoques y disciplinas con los videojuegos naturalmente. Nuevamente, para esta investigación se tomaron en cuenta 3. Por un lado está el conductismo. ¿Por qué el conductismo? Se sabe, ¿no?, que está este experimento del perro de Pavlov, donde cada vez que se le daba comida se hacía sonar una campana y el perro salivaba, ¿cierto? Luego, si se le hace sonar la campana y aun cuando no está la comida, el perro continúa salivando, porque se le ha planteado este esquema en su cabeza. Entonces, el conductismo nos explica cómo funcionan los videojuegos para el aprendizaje de una lengua desde 2 ámbitos. Por un lado, desde la repetición, se establece ya un hábitus, pero también desde el hecho de tener estímulos y respuestas positivas y negativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un videojuego normal
si yo estoy caminando, estoy corriendo y me topo con algún enemigo, lo más seguro es que yo pierda o vida, o dinero, u objetos, u otras cosas, o puntaje. La pérdida de algo es una respuesta, es un estímulo para mí negativo. Es decir, yo no quiero que me suceda eso, ¿cierto? Y luego también tenemos estímulos positivos. Por ejemplo, en Stardew Valley tenemos una ciudad, Pelican Town es su nombre, y si yo le regalo cosas a los aldeanos, a las aldeanas de ese lugar, ellos siempre me devuelven algo, me devuelven objetos, me dan dinero o me dan otras cosas que me facilitan el proceso en el videojuego. Luego, en el lado del cognitivismo lingüístico, esta área científica sí reafirma que la lengua existe como una representación en nuestras cabezas, pero que también se ve influenciada por su contexto, y es así que se construyen significados. Es por eso que desde el cognitivismo lingüístico dicen que es bastante importante el hecho de que los videojuegos te sumergen en su narrativa, porque recordemos que los videojuegos, a diferencia de un libro, tienen ciertos aspectos audiovisuales que pueden facilitar. Ahora, ¿cómo se identificó eso en esta investigación? Los estudiantes al inicio, tanto en su Game Journal como en otras entrevistas, hicieron de notar que era bastante ajeno el juego, la granja, ese personaje, pero a medida que fue pasando el tiempo, tanto en el grupo focal como en los Game Journals de las 2 últimas semanas, me percaté que ellos ya decían mi granja, mis frutas, yo hice esto, yo procedí a ir a este lugar, o sea, ya se sentían parte de la narrativa del videojuego. Ahora, esto también guarda mucha relación entonces con la teoría sociocultural. Sabemos que Vygotsky menciona que los juegos en realidad eran una manera de enseñar a los niños y a las niñas de cómo sumergirse en el área social. Es así que esto no está ajeno de los videojuegos, pero lo explica desde 3 partes. En primer lugar, desde un ámbito social, que esto se refiere a comprender los roles que se tiene dentro de la sociedad. Luego están las comunidades, que puede ser vista como la interacción con las personas que gustan de algo, que tienen un gusto en común, en este caso con Stardew Valley, pero también el hecho de la comunidad facilita material. Por ejemplo, hay canales de YouTube que se dedican solamente a hablar de Stardew Valley, y ahí tenemos una comunidad que no solamente es pasiva, sino que también crea material. Y también luego tenemos la oportunidad de que las personas regulen su propio aprendizaje. Vamos a hablar ahora de los géneros de videojuegos. ¿Por qué estoy tocando este tema? Bueno, porque a pesar de que tenemos muchos géneros de videojuegos, se considera que solo son algunos los que podrían funcionar para aprender o adquirir alguna lengua. En este caso se consideran 3. Están los role-playings, que significa que yo tomo el rol de algún personaje, que generalmente yo puedo adaptarlo incluso de manera física, psicológica, a la forma en la que yo quiera. Aquí estoy mostrando un claro ejemplo que es Skyrim, que es parte de The Elder Scrolls. En Skyrim, por ejemplo, al inicio del videojuego tenemos toda una narrativa donde nos vemos bastante sumergidas. ¿Por qué? Porque vemos en primera persona. No todos los videojuegos de roleplaying están en primera persona, pero este sí. Entonces mi personaje se ve las manos y se ve como si fueran mis manos. No es que ocupe los lentes, es que ocupa ese recurso visual. Luego tenemos los MMORPG, la sigla significa Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Es similar al role-playing, sin embargo la diferencia reside en que son masivos y son online, es decir, que juegas con miles de personas. Luego tenemos la simulación, que es donde tenemos que gestionar. Por ejemplo, en los Sims gestionamos una vida, o en City Skylines gestionamos una ciudad. Cabe mencionar que Stardew Valley está reconocido por Steam, una página donde se accede a videojuegos como role-playing y simulación. Entonces pasemos a los objetivos de la propuesta. Por un lado, el objetivo general fue describir qué factores intervinieron en este proceso de aprendizaje-adquisición, y para ello primero se dio detectar qué habilidades lingüísticas promovía o si no el videojuego, y después describir las opiniones respecto a su uso. El procedimiento fue el siguiente. En la primera fase fue la preparación para el juego, que consistió en descargar e instalar Stardew Valley. Para esto hubo llamadas, videollamadas, juntas por Meet o por Zoom. Luego también una reunión informativa donde se les dijo en qué iba a consistir esta investigación. Luego se pasa a la fase de Aprendemos Jugando, donde están estas 3-4 semanas de sesiones con el videojuego y el llenado del Game Journal junto a una actividad intermedia. Y finalmente pasamos a Mirando Stardew Valley, donde se lleva a cabo una actividad oral y escrita junto a una entrevista final y un grupo focal. Entonces, ¿qué nos dejó el informe de la implementación?
tres puntos centrales. Primero, el vocabulario que se vio incrementado, enriquecido, fue especializado en las actividades que las compañeras y los compañeros realizaban. Por ejemplo, habían estudiantes que se enfocaron más en ir a la mina, por lo tanto tenían vocabulario mucho más especializado en eso, como Picatch, Rogue, Gate y otros. Sin embargo, hubo otro grupo que se especializó más que nada en hacer crecer su granja, por lo tanto tenían más esto de soil, seeds, how, entre otras. Luego tenemos la comprensión escrita y la formación del presente continuo, especialmente en la oralidad. Cabe mencionar, eso sí, que estos dos no se atribuye una mejora solamente por el videojuego. De nuevo, los estudiantes pasaban clases de lunes a viernes 1 hora y media de inglés. ¿Qué factores incidieron entonces en el proceso? Son 4, aquí tengo 3 por el momento. Primero, las opiniones y sentimientos. Cabe mencionar que en general tenían una apertura bastante positiva respecto a utilizar un videojuego porque les parecía innovador. Luego los sentimientos pasaron de frustración a curiosidad. ¿Pero por qué la frustración? Era por algo que denominamos la jugabilidad. Es decir, ¿cómo hago yo con mi teclado, con mi mouse, que mi personaje se mueva? Por ejemplo, había una compañera que no sabía cómo mover su personaje, no sabía que se movía con WASD. Entonces es su hijo de 5 o 6 años en ese entonces que va y le dice, mira mami, así te tienes que mover. Porque claro, para ella no era intuitivo, porque no había una relación previa con los videojuegos. Y así pasó con muchas otras de las personas de la población. Sin embargo, cabe mencionar que esto pasa a ya ser curiosidad, porque una vez que se rompe esta barrera de la jugabilidad, una vez que yo ya sé cómo manejar mi personaje, cómo veo el mapa, dónde tengo que ir, pasa a ser ya ahora cómo desbloqueo esto, cómo hago que este personaje guste de mí, cómo hago para obtener más dinero, por ejemplo. Entonces vivió esa bonita transición. Luego, como ya dije, la relación previa con los videojuegos sí fue un factor bastante influyente. Habían 3 personas que sí tuvieron una relación previa bastante afianzada con ellos, por lo tanto no hubo tanto conflicto. Luego tenemos al modelo estudiante pasivo y activo. ¿Por qué surge esto? Porque yo les decía en el grupo focal, ¿y por qué no buscaron cómo hacer ciertas cosas en foros o en el grupo de WhatsApp o en videos? Porque tenían esa opción totalmente libre. Y me mencionan que porque estaban acostumbrados a que se les diga cuándo hacer algo, cómo hacerlo y qué hacer. Es decir, como una guía bastante detallada. Y es algo que yo no realicé. Yo quería que experimentaran con esto precisamente como de una manera autónoma. Ellos me dicen que estaban acostumbrados entonces a este modelo de estudiante pasivo. Otro factor que incidió, que guarda una relación mucho más estrecha con la lingüística, fue la iconografía. Los videojuegos en general nos facilitan iconos y también definiciones. Estas son screenshots que yo tomé desde mi juego de Stardew Valley, donde como pueden ver tengo un dibujo, pero también tengo el nombre y tengo una definición. ¿Por qué esto fue importante? Porque a lo largo de los Game Journals se logró rescatar que los estudiantes a veces colocaban, no sabía lo que era esto, pero logré identificarlo con base a la imagen. Y eso era. Es decir, los iconos les facilitó la comprensión de cierto vocabulario sin necesidad de acudir a un diccionario. Entonces las conclusiones son 5. Por un lado, había dificultades para el manejo formal de la lengua, naturalmente, también para el manejo de la computadora, por ejemplo, para descargar y instalar. Algunas personas querían hacerlo directamente desde la página de descarga del navegador, no sabían que había una carpeta de descarga. Hubo una mayor influencia de los factores procedimentales, lo que mencionaba de la jugabilidad y también de la iconografía. Cabe mencionar entonces que ninguna habilidad lingüística progresó, sin embargo el vocabulario especializado sí se vio enriquecido en ciertas áreas junto a la comprensión escrita. En conclusión entonces, Stardew Valley por sí solo, en un periodo corto de tiempo, no va a incidir de manera notoria en el proceso. Por ello se requiere reflexión pedagógica. Ahora voy a pasar a explicar en lo que esto se respecta. Ahora mis recomendaciones. Tengo recomendaciones para 3 ejes. Por un lado, hacia los docentes, las docentes que se mantengan actualizados y curiosos en cuanto a las nuevas herramientas que se nos ofrece con la tecnología, ya sea la gamificación, que sé que por ese lado se está ahondando en la carrera, pero también en cuanto a los videojuegos vernáculos, que sí exigen un poco más de investigación, ¿no? Porque primero tengo que conocer el videojuego, yo tengo que haberlo jugado, pero también necesito pasar por una reflexión pedagógica. ¿A qué nos referimos con esto? Al hecho de crear ciertas actividades teniendo al videojuego vernáculo como fuente de material. Por ejemplo, en Stardew Valley hay familias, por lo tanto podría estudiar esto de los gados familiares con Stardew Valley, o incluso las preposiciones de lugar con Stardew Valley y su mapa.
o por qué no irnos al lado un poco más creativo y hacer fanfictions, es decir, historias creadas por fans, en este caso por estudiantes, tomando en cuenta algún personaje, o también hacer un diálogo, ponerle voz a los personajes simulando ser ellos. Para los estudiantes, planteémonos estrategias de aprendizaje autónomo, porque con las clases no va a ser suficiente para que desarrollemos las habilidades lingüísticas, y los videojuegos me parece que son una fuente realmente rica que nos podrían facilitar esto. Al igual que a los docentes, mantengámonos actualizados y curiosos también respecto a las nuevas tecnologías. Y para la institución, yo lo que recomiendo es que se facilite información al respecto, por ejemplo, el manejo de la computadora, que realmente lo vi bastante complicado para el grupo con el cual trabajé. También información respecto a videojuegos, ya sean vernáculos o no, que puedan ayudar en el aprendizaje y adquisición de lenguas, y otras que también se van a encontrar a lo largo de la investigación. También anima a otras compañeras, compañeros a realizar investigación respecto a esto, si es que realmente les anima, porque me parece que es una mina. Aquí hay una mina y que podemos explotar. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Camila. Un trabajo realmente muy innovador, diferente a muchos que hemos tenido la oportunidad de presenciar. Bien, ahora vamos a continuar y le pregunto al Tribunal Calificador, a las rectoras, Magíster María Eugenia Irigoyen y licenciada Patricia Claure, si tienen alguna pregunta o alguna ronda de preguntas o recomendaciones que quieran hacerle a la universitaria Ramírez. Por favor, tienen la palabra. Adelante, Magíster Irigoyen, tiene la palabra. Buenos días primero a todos los presentes, a la directora de carrera, a Camila Ramírez. Durante la exposición, digamos, de tu trabajo, Camila, me parece muy interesante, y yo lo dije cuando leí tu trabajo, que tenía mucha solvencia, pero durante la presentación de esta tu exposición me han nacido muchas dudas, ¿ya? Entonces yo quisiera que me las aclares, que tal vez no se veían desde este punto de vista en tu trabajo escrito, pero sí cuando tú las empiezas a presentar, entonces a mí como que me han salido unas lagunas de decir, a ver, un ratito esto cómo era, ¿no? Entonces, primero, a ver, yo quisiera saber, tengo 3 preguntas, ¿ya? Quisiera saber primero, ¿cuáles fueron los criterios que tú utilizaste para escoger estos juegos, ¿no? No, antes de eso, ¿cuáles fueron tus criterios para escoger el grupo de trabajo con el que has realizado la investigación? Que era, primero, ¿no? ¿Cuál han sido los criterios y cuál ha sido la relación entre este grupo para que tú escojas los juegos con los que van a utilizar? O sea, los criterios para escoger el grupo y los criterios para escoger los juegos, ¿ya? Relacionado con esto, quisiera saber yo si tienes de alguna manera los resultados lingüísticos o sea, de aportes, si bien dices que no se puede, que no han mejorado. Quisiera saber si tú de alguna manera tienes algún resultado o cuánto tiempo han realizado estos juegos, cuántas veces han jugado, y cuál ha sido el resultado de todo tu proceso, ¿no? Hasta ahorita me ha quedado, pero en duda. Y también no sé si tú tienes algún, no sé, tal vez un modelo de clase o algo, para que se vea cuál ha sido la secuencia, cuáles han sido los criterios pedagógicos que tú has seguido ya para la misma parte de la parte, si tú quieres, pedagógica. Eso es lo que me ha quedado en duda. Entonces, son una pregunta tras otra, pero tal vez podrías explicarnos en grosso modo. Muchas gracias, Camila. No, gracias a usted. Bueno, en realidad para elegir a la población yo tomé primero Inglés 1 porque estaban en un proceso donde ya habían empezado y habían pasado por Inglés básico. Entonces estaban todavía ahí en el camino, ¿no? Un poco ahí para moldear. Entonces dije, a ver, ¿qué pasa si lo planteo con ellos de Inglés 1? También naturalmente me planteé con Inglés 3 o Inglés 2. Sin embargo, decidí por Inglés 1 nuevamente porque estaban todavía iniciando en los primeros siglos de la carrera. Por eso, ahora en cuanto a estas 11 personas, en realidad yo no las escogí, sino que yo me contacté con la docente a cargo, con Miss Rubí, y ella me dijo, bueno, yo te paso a quienes yo considere mejor.
ahí sí puedo decir que hubo tal vez un poco de problemas, porque ella lo que hizo fue decirles, bueno, si van a participar en esto, tienen nota. Yo, de hecho, al final hago un informe diciéndole cómo es que habían hecho, no coloco ninguna nota yo, eso sí, solamente les digo, mire, así se interactuó con ellos, así estuvieron durante las sesiones y listo, no me involucro más con ellos. Esa fue, la verdad, sinceramente, la manera en la cual se tomó a la población, hasta 11 personas. Ahora, ¿cuál fue el criterio para lo del videojuego? Por un lado, porque yo lo había jugado muchísimo, muchas horas le dediqué a Stardew Valley, y también porque le dediqué muchas horas precisamente cuando yo estaba aprendiendo inglés, o bueno, sigo aprendiendo inglés, ¿no? Pero en mis inicios, y la verdad me ayudó mucho, no solamente Stardew Valley, sino que también otros videojuegos, ya sean League of Legends, o también haber jugado Pokémon, Fire Emblem, entre otros, pero Stardew Valley realmente fue uno con el cual quedé muy encantada, porque también tiene un apartado visual muy sencillo. Y aparte, otra cosa que cabe mencionar es que Stardew Valley no es exigente con la computadora. Es decir, no tenían que tener una tarjeta de video, no tenían que tener una computadora realmente genial. Stardew Valley es un videojuego muy ligero. Entonces, por un lado estaba mi experiencia, pero también estaba el apartado más técnico. Era ligero. Entonces, de nuevo, no necesitaban una computadora muy fuerte para acceder a Stardew Valley. Luego, en cuanto al modelo de clase, en realidad yo no creé un modelo de clase porque no estaba implementando actividades para que aprendan, sino que yo más bien las actividades que implementaba era para ver cómo estaba la comprensión del videojuego, era para hacer ese tipo de análisis. Porque en sí, yo lo que sí menciono es que se puede hacer una reflexión pedagógica, es decir, implementar actividades. Creo que a lo mucho sería tal vez esto del Game Journal. Y claro, mis actividades, especialmente las dos últimas, como le digo de nuevo, estaban totalmente relacionadas a lo que era la comprensión del videojuego, de quién es familiar este personaje, cuál es la trama con este otro personaje, ¿cierto? Entonces, eso sería principalmente. Hay una pregunta que no le terminé entendiendo, que fue la relación con este grupo. O no sé si la respondí, tal vez por casualidad. Oh, sí, ahora ya tengo un poco más, más claro, ¿no? Lo último que quisiera saber, ¿cuánto tiempo te llevó realizar todo esto con el grupo de trabajo y sacar tus conclusiones? Eso te faltaría, Camila. Ya, a ver, el hecho de... Trabajé con ellos durante un mes y tal vez una semana, más o menos, un mes y una semana, y ya luego el proceso y el análisis ya fue otro mes, un mes y medio. Pero en sí, trabajando así el trabajo de campo, fue alrededor de un mes y medio. Me acuerdo que comencé en noviembre, finales de noviembre, y ya terminé más o menos por diciembre, finales de diciembre, sí, me acuerdo. Muy bien, licenciada. Muchas gracias, Gracias, señora directora de carrera. Licenciada Claure, ¿tiene algunas preguntas para la universitaria Ramírez? Gracias, licenciada Valdés. Buenos días nuevamente, Camila, señora directora, y al el público presente. Ya Magíster Irigoyen hizo algunas de las preguntas que tenía en mente. También estaba relacionado, y no las voy a volver a hacer porque ya creo que Camila las aclaró, relacionadas a eso de la población, ¿no?, que se escogió para este trabajo, al igual que la clase, ¿no?, el modelo de clase que se hubiese preparado. Entonces, me nace una curiosidad en el grupo focal en Camila. Muy interesante el trabajo, nuevamente. Sabía por los antecedentes y porque también fuiste alumna mía que esto de los juegos eran de tu agrado. Entonces, al recibir tu trabajo para la lectura, dije, bueno, Camila está en su salsa, como es, ¿no? Esto va a estar interesante. Y de esa manera lo leí, pero con la presentación, como decía Magíster Irigoyen, también me surgieron estas curiosidades que ya tú aclaraste. Y entonces la curiosidad mía queda en este grupo focal. Tenías, no recuerdo, eran 8 varones, no, 8 mujeres, 3 varones. Sí. Y en tu
En todo el seguimiento que hiciste, no sé qué población tenía más dificultades en cuanto a jugar el juego, en cuanto a la formación o a la adquisición de este vocabulario que tú dijiste es más especializado, más específico por áreas, pero era una de las fortalezas que mencionabas. Entonces, no sé si la población masculina o femenina, porque además tenías 3 estudiantes que ya tenían conocimiento de juegos que habían utilizado. Eso es simplemente una curiosidad, no sé, varones, mujeres, ¿quiénes juegan más, quiénes juegan menos? ¿Para quiénes les es más fácil? Ok, bueno, de hecho se dio un debate también respecto a esto en el grupo Fucal. No lo coloqué, eso sí, porque no estaba en mi eje, pero sí me gustaría en algún momento indagar esto, solo que no tiene que ver mucho con la lingüística, ¿no? Sino que más con cosas de género. Las 3 personas que de hecho sabían y habían jugado eran precisamente los 3 varones. Entonces hablábamos de esto en el grupo Focal y yo les pregunté directamente, ¿creen que es algo que se relaciona al género? Y bueno, ellas me decían que sí. Me comentaban, 3 compañeras me dicen es que las mujeres generalmente nos dicen que nos tenemos que quedar en la casa, mientras los chicos podían ir al ciber, ¿cierto? A jugar Counter-Strike, por ejemplo, juego shooter. Entonces me mencionaban eso. Y de hecho, 2 de las chicas que tenían relación con videojuegos no era porque, no sé, les habían comprado algún juego o porque habían visto algo en YouTube, no, sino porque una tenía un novio que jugaba videojuegos y otra tenía 2 hermanos varones. Las personas que más tuvieron complicaciones para instalar el videojuego, aunque también tiene que ver por la cantidad de mujeres que habían, eran 8, no era mitad, yo quería de hecho al inicio que fuera mitad, pero hubo complicaciones con algunas personas que no pudieron continuar, tuve que cambiar, entonces ya me quedé con eso, pero sí, la verdad es que fueron alrededor de 5 chicas, las 5 chicas fueron las que tuvieron problemas para hacer esto. A mí, la verdad, me impactó mucho esta situación respecto al manejo de la tecnología porque habían cosas que para mí eran intuitivas, no solo de la jugabilidad, sino que más bien relacionadas al manejo de una computadora, cómo ingreso a alguna sesión de Meet o cómo descomprimo algún archivo, cómo voy a mi carpeta de descarga, cómo instalo algo. Ay, perdón. Entonces, sí, naturalmente cuando veo que hay compañeros que tenían conflictos para esto, yo personalmente me siento bastante preocupada porque de nuevo, estábamos en plena pandemia, estábamos todavía, no nos vacunábamos, era 2020, entonces sí hubo una situación de género y que no es solamente, lo digo yo de manera empírica, sino que también se ve en los medios de internet, hay mucha discriminación hacia el área femenina, hay mucho abuso también en el área laboral de videojuegos hacia las mujeres y también sí, está ahí la verdad. No se espera que las mujeres juguemos videojuegos, pero aquí estamos. Tampoco se espera que investiguemos mucho, pero aquí estamos también. Entonces, sí hubo una diferenciación en cuanto al género. Sí incidió en el proceso. Sin embargo, sí, todas hasta el final terminaron teniendo curiosidad. Lograron, nuevamente, como les dije, derrocar esta barra de la jugabilidad y de la tecnología y no se rindieron. La verdad, siguieron intentándolo y de eso yo creo que es bastante destacable. Muchas gracias, Camila. Y sobre todo que imagino lograron aumentar el vocabulario que decías y también mejorar su comprensión escrita de manera ya más general y ya no tanto si los varones o las mujeres. Sí, sí fue significativo. Sin embargo, sí cabe mencionar que las chicas sí eran un poco más responsables por alguna razón en entregar las cosas que los 3 chicos. De los 3 chicos había uno que era bastante responsable, que si se iba a atrasar me avisaba, Cami, lo siento, me estoy atrasando, pero te lo entrego mañana. Y las chicas más bien cumplían en general. Sí. Muchas gracias, Camila. Es todo, licenciada Valdés. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bien, no sé si la tutora, Magíster Tania Rodríguez, tiene también algunas preguntas para Camila. Buenos días, Paola. Y buenos días a todos. En realidad no es pregunta, ¿no? Pero quisiera comentar, ¿no?, un poco sobre el trabajo de Camila. Pero antes quisiera aprovechar este espacio para saludar a mis profesoras, María Eugenia y Patricia. Angélica, un saludo, verlas de mucho tiempo, ¿no? Y es nuevo para mí encontrarme con ustedes en este espacio.
igual, ¿no? A algunos compañeros de trabajo que están ahí en la sala y bueno, en realidad a todos, ¿no? Un saludo. Gracias a Camila estamos aquí encontrándonos. Quería en realidad felicitar a Camila, ¿no? Por este trabajo tan autónomo que ha realizado, ¿no? Acompañarla en esta práctica investigativa ha sido muy placentera, ¿no? Porque normalmente ella estaba como acostumbrada a perseguir a los tutoreados. Con Camila fue al revés, ¿no? Entonces ella siempre estuvo muy disciplinada, haciendo sus prácticas de forma muy autónoma, ¿no? Esto es algo que quisiera resaltar. Y también, ¿no? Otro aspecto que ha facilitado en la culminación de este trabajo tan sustancioso es el hecho de tener ella unas habilidades de escritura, ¿no? Y este análisis crítico, ¿no? Que le ha permitido desarrollar, fortalecer más esta práctica investigativa, ¿no? Quería resaltar eso en el trabajo y pues los resultados están ahí. Felicidades, Camila, y felicidades a todos tus maestros también. No, gracias a usted, de verdad. Sin usted me hubiera costado mucho más hacer esto. Usted me dio mucha guía, la verdad. Estoy sumamente agradecida con la suerte, con la vida de que usted haya sido mi tutora, la verdad. Muchas gracias. Muy bien, les voy a invitar al todo tribunal, por favor. Pasemos a la otra sala para ya hacer la calificación del trabajo de Camila, por favor. Ya está compartido en el grupo de WhatsApp el enlace donde tenemos que reunirnos para hacer la evaluación. Y hola mamá, también no te saludé, perdón.
Estamos en sala nuevamente, logran escucharme. Estoy teniendo problemas con la conexión. Sí, se escucha. Se escucha, muy bien. Bien, el tribunal ya ha decidido la calificación de doña Camila. Por favor, voy a dar la palabra al coordinador académico, doctor López, para que pueda hacer lectura de la misma. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Voy a hacer lectura del acta de calificación de la tesis de grado. En la ciudad de Cochabamba, a horas 8:30 del día jueves 14 de abril del año 2022, y de acuerdo con el capítulo 2, presentación y defensa del trabajo académico para la obtención del grado académico, artículo 9, habilitación para la presentación y defensa virtual pública, el reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón, se reunió vía Google Meet la comisión evaluadora de la tesis de grado presidida por la licenciada Paola Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, presidenta del tribunal, e integrado por el siguiente tribunal calificador: Magíster María Eugenia Irigoyen Arzabe y licenciada Patricia Angélica Claudia Richard, y como tutora Magíster Tania Rodríguez Chávez. Se procedió a dar lectura a la resolución vicerrectoral número 88/2022 de fecha 8 de marzo de 2022, mediante la cual se autoriza la presentación y calificación final de la tesis de grado titulada Entre la granja y el crafting, influencia del videojuego Stardew Valley en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de inglés 1 de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Posteriormente, previa verificación de notas en planillas separadas presentadas por el tribunal asignado, se realizó la calificación de la tesis de grado de la postulante Ramírez Soto Camila de Jesús, habiendo sido de 83 puntos, nota con la que fue aprobada. Firman en constancia los miembros del tribunal. Muy bien, muchas gracias. Felicidades, Camila, nuevamente. Vamos a proceder ahora a hacer el juramento de rigor. Camila, ¿estás lista? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Puedes hacer la señal de tu convicción, Camila? Bien. Jura usted por Dios, por la patria, por la Universidad Mayor de San Simón, por la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas y por su honor, cumplir con dignidad su profesión en todas las actividades públicas y privadas que así lo requieran? Sí, lo juro. Si así lo hiciere, Dios, la patria, la Universidad Mayor de San Simón y la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas la premia. En caso contrario, se lo demanda. A partir de este momento puede usted ejercer su profesión como licenciada en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas y está habilitada para realizar los trámites para la obtención de su diploma académico y su título en provisión nacional. Muchas felicidades nuevamente, Camila. Si quieres expresarte ahora, decir algo tal vez a tu tutora, a tus lectores, a la familia que te está acompañando y a tus amigos, te cedo la palabra. Oh, ya. Bueno, como lo dije ya inicialmente, de verdad, muchas gracias a mi tutora. Realmente estoy súper agradecida de que ella me hubiera acompañado en esto, porque aún así cuando ella tal vez no sabía mucho de videojuegos, siempre me intentaba aportar algo. Así que porque ella sabe súper bien de investigación, entonces sí, tuve mucha buena suerte, la verdad, de tenerla a ella junto a mí. También muchas gracias, obviamente, a mis lectoras por haberse dado el trabajo de leer estas páginas de cosas tal vez un poco irreverentes, de cómo un videojuego vernáculo va a poder funcionar. Y bueno, de verdad, muchas gracias también a toda la gente que vino, a mi mamá especialmente desde allá de Chile nos acompaña, gracias mami, que está en el trabajo. Entonces, eso, de verdad, muchas gracias a todos, a todas las personas que están acá. Y eso, de verdad, muchas gracias. Y sí, ya voy a empezar a hacer mis cosas con registro, que viene la parte difícil. Entonces, eso, muchas gracias, de verdad. Muy bien, muchas gracias a todos los presentes. Camila, no me queda más que felicitarte y desearte muchos éxitos de acá en adelante. Y al tribunal también, gracias por el tiempo, por la supervisión, a la tutora, por lograr que Camila haya culminado con éxito su tesis de grado. Adolfo, tienes la palabra. Sí, por favor, antes de irse, una foto les sacaré. Les tomaré una fotografía. Pasen, por favor. Aunque creo que ya se fue María Eugenia. Se ha ido de sala, Adolfo. Se ha ido muy rápido, ya. A ustedes entonces. Luego voy a ver qué hago. Ya. 1, 2. Éxitos, Camila. 1, 2 y 3. Voy a ver un ratito si he podido sacar la fotografía.
¿Sí ha salido bien? Muchas Sí. gracias. Sí. Felicidades.